extraños a la médula ósea, como por ejemplo un cáncer de mama, un cáncer de tiroides, un cáncer de próstata. Segundo, el objetivo de hacer un aspirado medular y analizar la médula ósea es el análisis de la capacidad de respuesta de la médula ósea, es decir, de la propia hematopoiesis. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las indicaciones para hacer un aspirado medular, obviamente esas son las indicaciones. Una anemia de causa no precisada, crónica, citopenias, ¿sí? Especialmente bicitopenias o pancitopenia y la presencia o sospecha, ¿sí?, de mieloptisis frente a una reacción leucoeritroblástica. Muy bien, ¿qué es la hematopoiesis entonces, muchachos? La hematopoiesis es un proceso fisiológico, es un concepto fisiológico. Es un proceso que lleva a la formación y desarrollo de células sanguíneas. Y todo ese proceso se realiza en un órgano, que es la médula ósea. ¿Sí? Es un proceso altamente coordinado y es coordinado por la expresión de genes, por la expresión de proteínas que se conocen como citoquinas. Esas citoquinas son reguladoras. Hay varias citoquinas hematopoyéticas a través de las cuales las células progenitoras van a madurar y van a originar células maduras, ¿sí?, en forma ordenada, correcta. Cualquier trastorno en ese proceso fisiológico va a originar obviamente una distorsión y un efecto patológico. Es lo que ocurre, por ejemplo, con un síndrome mielodisplásico, o es lo que ocurre, por ejemplo, con una aplasia medular, o el hecho de que exista una alteración en la maduración, en la proliferación celular y en la apoptosis celular, y eso se traduce, por ejemplo, en una leucemia aguda. Este proceso de maduración, diferenciación y proliferación celular es altamente coordinado. ¿Dónde se produce esto? No solamente sitios de eritropoiesis, aquí vamos a hablar de sitios de hematopoiesis. Desde la semana 30, ¿sí?, a nivel fetal, se produce la médula ósea. O sea, ya en la vida intrauterina, en la médula a la semana 30, ya la médula ósea es el sitio fisiológico donde se produce la hematopoiesis. La médula ósea activa en el adulto se encuentra en la porción esponjosa, ¿verdad?, de los huesos planos, en la pelvis, los huesos ilíacos, en las vértebras, en los huesos del cráneo, en el esternón, en las costillas y en las epífisis distales del húmero, fémur o los huesos largos. Cuando nosotros comemos un huesito, ¿verdad?, bien cocido, en un churrasco con huesito, comemos un pollo broster bien cocido, se nos va el diente y ¿qué vemos? Vamos a ver en el extremo de las epífisis del húmero y del fémur, vamos a ver un tejido esponjoso y la presencia de un tejido café, ¿verdad? Esa es la médula ósea. Entonces, el sitio fisiológico a partir de la semana 30 se encuentra en la médula ósea. Sin embargo, hay sitios patológicos, como el vaso, el hígado. Cuando el vaso y el hígado retoman la capacidad de producir hematopoiesis, a eso se llama metaplasia mieloide. Y hay algunas enfermedades, como por ejemplo los síndromes mieloproliferativos. En este caso hay una enfermedad que se llama metaplasia mieloide anogénica, donde el vaso y el hígado retoman la capacidad hematopoyética. O en algunos ganglios linfáticos o adenopatías, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en síndromes mieloproliferativos. Esos son sitios patológicos donde se produce la hematopoiesis. Este concepto es un concepto fisiológico, no es un concepto morfológico. Si bien vamos a poder observar mediante un frotis de sangre periférica la presencia de estas células, el concepto es fisiológico. Este proceso de hematopoiesis es un proceso coordinado donde existe maduración, diferenciación y proliferación celular, donde la célula principal se conoce como célula madre totipotencial hematopoyética. La célula madre no es una célula que se va a ver a simple vista, es una célula mononuclear. El concepto fisiológico es que esta célula pluripotencial tiene la capacidad, bajo el estímulo de ciertas citoquinas, de poder, sí, autorrenovarse en nuevas células pluripotenciales y sobre todo, por el estímulo de una serie de citoquinas, la capacidad, se dan cuenta, de diferenciarse y madurar hasta convertirse en células maduras circulantes. Este contexto fisiológico se produce en la médula ósea. Y si ustedes se dan cuenta acá, la célula madre pluripotencial en este proceso de hematopoiesis, de diferenciación y maduración, va a originar serie eritroide. Y tenemos diferentes fases de maduración eritroide que ya son visibles cuando hacemos un aspirado o una biopsia de médula ósea. Por ejemplo, vamos a ver proeritroblastos, eritroblasto basófilo, eritroblasto octocromático policromatófilo,
reticulocito que ya está circulando y glóbulo rojo anucleado maduro que vive 120 días en la sangre periférica. Este proceso coordinado, obviamente de maduración, lleva digamos, un proceso coordinado de diferenciación y maduración entre el núcleo y el citoplasma. Se dan cuenta, cada vez el núcleo se vuelve más pinótico y es expulsado por cariorexis cuando estás en fase de eritroblasto ortocromático. De la misma manera, la serie mieloide, ¿sí?, madura desde el mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito en banda, metamielocito neutrófilo, metamielocito eosinófilo y metamielocito basófilo, para que en sangre periférica existan granulocitos polimorfonucleares maduros que cumplen con la función, ¿sí?, de, por ejemplo, una función de inmunidad innata, como ocurre con los neutrófilos, o la defensa de frente a infestaciones parasitarias de tipo helmíntico o reacciones alérgicas, como ocurre con los eosinófilos, ¿verdad? Entonces tenemos este proceso que se conoce con el nombre de gránulo poiesis. Cualquier alteración en este proceso obviamente va a originar una dismielopoiesis y va a originar una mielodisplasia. De la misma manera, ¿sí?, la célula madre va a originar monocitos y el monocito en los tejidos se va a convertir en macrófago. Las células productoras de plaquetas se conocen con el nombre de megacariocitos. Los megacariocitos sola y exclusivamente están alojados en la médula ósea. No existen megacariocitos ni en los tejidos blandos y mucho menos en la sangre periférica, ¿verdad? En la sangre periférica existen fragmentos celulares que se conocen con el nombre de plaquetas. Más adelante van a ver o van a aprender o sabemos que las plaquetas intervienen en los fenómenos de hemostasia y coagulación, ¿verdad? Finalmente, también la célula madre totipotencial hematopoietica está comprometida con la maduración linfoide. Y la maduración linfoide va a originar linfocitos T y linfocitos B, tanto en la médula ósea como en los ganglios linfáticos, en el vaso, y finalmente las células B se van a alojar en la médula ósea y en los tejidos, originando células productoras de inmunoglobulinas, como son las células plasmáticas. Células plasmáticas que no están en la sede periférica, ¿verdad? Todo este concepto engloba la hematopoiesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el tejido hematopoiético? Es el tejido en el cual se forman las células de la sangre. ¿Y cuáles hemos dicho que son los sitios de hematopoiesis? En el adulto, primero en el feto, a partir de la semana 30 en la médula ósea, y en el adulto en los huesos largos y en los huesos planos, en el extremo de los huesos largos. Pero en el feto, en la sexta semana, hasta las 10ª y 15 semanas, en el saco de York, en el hígado fetal y en el vaso. Pero a partir de las 30 semanas, en la médula ósea. Entonces, si nosotros vemos un feto antes de las 30 semanas, el vaso y el hígado fetal y el saco de York son los sitios donde se produce la hematopoiesis fisiológica, pero en etapa embrionaria y en etapa fetal. A partir de la semana 30, no se olviden, exclusivamente la médula ósea es el sitio donde se produce la hematopoiesis, que es ese proceso coordinado y ordenado de formación de células maduras, ¿verdad? Todas esas células se conocen al nombre de células precursoras y las células que tienen capacidad de autorrenovación y diferenciación se llaman células progenitoras. Muy bien. Fuera del tejido hematopoyético existe, bueno, acá está el sitio donde se localiza anatómicamente la estructura hematopoyética y la médula ósea, la porción esponjosa de los huesos largos o los huesos planos, ¿verdad? Esta es la estructura de la bone marrow, es decir, de la médula ósea. Eso ya lo conocen ustedes por histología y por anatomía. Obviamente, cuando hacemos nosotros un aspirado medular, vamos a ver una porción cortical y todo el resto son tejido hematopoyético, donde vamos a ver un pleomorfismo celular. Esto obviamente no lo van a ver ustedes, porque esto lo evaluamos nosotros, los morfólogos, los hematólogos o los patólogos. Pero el concepto es que la médula ósea, sí, no es un tejido ordenado, sino es un conjunto de células que cumplen este proceso de maduración y diferenciación adecuada. Y la característica es una célula, es de ser un tejido muy pleomórfico. No es un tejido homogéneo. Cuando ustedes ven un tejido homogéneo y monótono, eso quiere decir que que la médula ósea está infiltrada. Muy bien. Fuera de tener este concepto hematopoyético, existe el microambiente hematopoyético. Y el microambiente hematopoyético es ese tejido de sostén. Es una estructura altamente organizada, como dice ahí, de células del estroma de la médula ósea y de productos de esas células del estroma que van a regular la interacción de las diferentes células hematopoyéticas. Un daño en el microambiente hematopoyético, aun cuando la médula ósea sea sana, va a originar un fenómeno patológico, ¿verdad?
Y ese es el concepto, por ejemplo, por el cual el daño del microambiente hematopoyético va a originar, por ejemplo, una displasia o una hipoplasia medular. El estroma hematopoyético, como dice acá, está constituido. No estamos hablando, ojo, del tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético está constituido por células precursoras y células progenitoras. Cuando hablamos de estroma hematopoyético, no son células hematopoyéticas, sino son células estromales de origen mesenquimatoso, como son las células endoteliales, fibroblastos, adipocitos y osteoblastos. O sea, son las células de sostén que acompañan al tejido hematopoyético. Y obviamente células de origen no mesenquimal, como los macrófagos, donde el precursor es el monocito. ¿Qué van a originar estas células? Van a producir matriz extracelular y citoquinas, sobre todo citoquinas, que son proteínas que son las que están involucradas en los procesos de regulación y de maduración y de proliferación celular y de control de la apoptosis. Miren, también produce una serie de proteínas, laminina, fibronectina, colágeno, glicosaminoglicanos, moléculas de adhesión, seretinas, integrinas, hialomucinas, etcétera, etcétera, proteínas que en el contexto general son las que permiten la interacción de los diferentes tipos de células. Miren, esta es la interacción que se produce entre las células hematopoyéticas con el microambiente o el estroma inductivo hematopoyético. El estroma es el microambiente necesario para la sobrevida y diferenciación de las células. Y está constituido, obviamente, les había dicho, con citoquinas hematopoyéticas o factores de crecimiento, la matriz extracelular con una serie de proteínas, y obviamente esto genera interacción de célula a célula, entre osteoclastos, fibroblastos, células endoteliales, células dendríticas, macrófagos, con los precursores y progenitores hematopoyéticos. Acá tenemos el concepto de la regulación. Son tres objetivos o tres situaciones fisiológicas donde el microambiente hematopoyético es capaz de regular la producción de sangre, es decir, la hematopoiesis, regulación humoral, interacción a través de moléculas o matrices de matriz extracelular y la interacción celular a través de la interacción entre fibroblastos, osteoblastos, células dendríticas con células hematopoyéticas. Entonces, ¿cuáles son los tres mecanismos por los cuales se regula la interacción entre tejido hematopoyético y microambiente hematopoyético? Secreción de citoquinas y quimoquinas, interacción a través de matriz extracelular y contacto de célula a célula por moléculas de adhesión y morfógenos, ¿verdad? Entonces, el microambiente medular en esta diapositiva se reduce a lo siguiente, ¿no? Hemos dicho, es la matriz extracelular donde tenemos proteínas que generan interacción entre célula y célula, la presencia de células que no forman parte de la hematopoiesis o células mesenquimales y obviamente la producción de citoquinas hematopoyéticas. Miren, esta es un cultivo de células y las células hematopoyéticas por sí mismas no son capaces de diferenciarse ni proliferar, sino que necesitas la adición, perdón, de células estromales en los cultivos celulares para que se produzcan colonias, unidades formadoras de colonias de, por ejemplo, de glóbulos rojos, de plaquetas o de serimieloide. ¿Sí? Unidades famosas de colonias de brotes eritroides, por ejemplo, merced a la interacción de células mesenquimales en los medios de cultivo. Por eso, las células estromales o el microambiente hematopoyético inductivo es muy importante y el daño de este microambiente va a originar también, obviamente, fenómenos fisiopatológicos. Cuando hablamos de mielodisplasia, cuando hablamos de aplasia medular, muchas veces el daño está a nivel de microambiente inductivo hematopoyético. Muy bien. ¿Qué procesos celulares entonces regulan la producción de células maduras en la sangre? ¿Sí? Miren, este concepto de proliferación, maduración y división celular, obviamente, ¿sí? Es regulado por una serie de citoquinas. Entonces, tres situaciones que son claras en el proceso de maduración y formación de células circulantes. Proliferación, diferenciación y maduración celular. Las células proliferan, las células se diferencian, y una vez que se diferencian, maduran, ¿verdad? Entonces, la célula potencial hematopoyética tiene capacidad de autorrenovación y formar nuevamente células con esa capacidad de regeneración y de maduración. La diferenciación es ese concepto por el cual, por ejemplo, la unidad formadora de colonias eritroides, bajo estímulos de citoquinas, como eritropoyetina, por ejemplo, va a producir ya un proeritroblasto, y el proeritroblasto va a madurar a eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, citocromático, glóbulo rojo.
Todo ese proceso, obviamente, conlleva la formación de células maduras. ¿Cómo se regulan estos procesos celulares a nivel de la médula ósea? Habíamos dicho a través de citoquinas hematopoyéticas y una serie de citoquinas hematopoyéticas. Ustedes saben, por ejemplo, que la principal citoquina hematopoyética que regula la producción de glóbulos rojos es la eritropoyetina. La eritropoyetina no se produce en la médula ósea. La eritropoyetina, acuérdense, se produce en las células intersticiales de los túbulos renales. Y el principal estímulo para la síntesis de eritropoyetina es la tensión parcial de oxígeno a nivel de la arteriola aferente. Y eso va a estimular a los precursores eritropoyéticos para la formación, para la diferenciación y la proliferación de serie eritroide. Pero no solamente la eritropoyetina, miren, tenemos los factores estimulantes de colonias de granulocito macrófago, la interleuquina 7, ¿sí? Entonces son factores de crecimiento de interleuquinas u hormonas que son proteínas. Cada citoquina tiene múltiples acciones y es mediada por receptores, ¿no? Con dominios citoplasmáticos especializados en cada uno de los precursores hematopoyéticos. ¿Se dan cuenta? Tenemos la eritropoyetina, el factor estimulante de colonias de granulocito macrófago, que tienen origen multiorgánico, no solamente se producen, por ejemplo, a nivel de la médula, sino la eritropoyetina del riñón, o los factores estimulantes de colonias de granulocito macrófago que se producen en la propia médula ósea, pero también en otro tipo de tejido, pulmón, tejido, fibromuscular, ¿sí? Entonces, estas son las citoquinas que van a originar esta situación. ¿Cuáles son las funciones de estas citoquinas hematopoyéticas? ¿Qué van a hacer las citoquinas hematopoyéticas en las diferentes fases, o diremos, sobre una célula progenitora? Obviamente van a producir activación funcional, van a inducir maduración, pero al mismo tiempo van a regular también la apoptosis, la muerte celular programada. Imagínense que una célula no se muera y que no esté programada para morirse, entonces va a proliferar, proliferar, proliferar y va a ocupar un espacio vital, como ocurre con las leucemias, por ejemplo. Las leucemias agudas o las leucemias crónicas son alteraciones en la proliferación y en la apoptosis. Se ha inhibido la apoptosis y por lo tanto son células inmortales que ocupan un espacio vital y al ocupar ese espacio vital produce un síndrome de falla medular, ¿verdad? Aparte de eso, las citoquinas hematopoyéticas son las que estimulan a los seres progenitores para la diferenciación y compromiso con un linaje, porque la célula totipotencial hematopoyética tiene capacidad de poder diferenciarse en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, pero ¿a qué va a obedecer? ¿Por qué, por ejemplo, una célula madre va a decir, ah, ahora yo me voy a convertir en glóbulo rojo, o yo me voy a convertir en meteorocito original y voy a originar plaquetas? Justamente por acción, ¿sí?, de citoquinas que estimulan justamente este fenómeno a nivel de los receptores que tienen. Miren, acá tenemos, ¿sí?, cómo las citoquinas o factores estimulantes de colonias van a originar diferentes estirpes celulares, ¿sí? Y no solamente eso, sino también van a originar células del microambiente medular, adipocitos, miocitos, fibroblastos, osteoblastos, condrocitos, etcétera. Eso que ustedes conocen que son células mesenquimales de soporte, no solamente anatómico, sino fisiológico en la médula ósea, ¿sí? ¿Cuál es el rol de las citoquinas? Como les había dicho, estimular, ¿no?, a los progenitores. Por ejemplo, acá tenemos una célula comprometida con el linaje mieloide y bajo el estímulo de las unidades formadoras de colonias de las bajo el estímulo de los factores de crecimiento, de estimulación de granulocito macrófago, van a producir o inducir autorrenovación y diferenciación y maduración hasta formar células maduras como neutrófilos, por ejemplo. Ese es el papel, por ejemplo, del factor estimulante económico del granulocito macrófago. Es una citoquina que va a producir autorrenovación de precursores y diferenciación y maduración de serie y el noveno. Y van a generar también regulación de la apoptosis. Esta es una fotografía de la médula ósea donde se capta, por ejemplo, células en fase de apoptosis. Acuérdense, la apoptosis involucra señales que van a generar alteraciones nucleares y el núcleo se va a fragmentar, va a envejecer y va a eliminar. Al no tener núcleo, la célula pierde su capacidad, obviamente, de regulación y las células se van a morir por apoptosis y luego van a ser fagocitadas por los macrófagos y van a ser eliminadas del organismo. Y entonces estas son entonces las citoquinas hematopoyéticas involucradas en actividad sinérgica para poder originar, ¿sí?, diferenciación y maduración celular. Todo este concepto no se ve, son conceptos fisiológicos. Esto no lo van a ver cuando hacemos una espiral medular.
Lo que sí van a ver es la presencia ya de células maduras. Entonces, ¿qué es la hematopoiesis? En resumen, la hematopoiesis es el proceso coordinado y ordenado bajo la interacción entre citoquinas hematopoyéticas y el microambiente inductivo hematopoyético que favorece que las células progenitoras, como la unidad, como la célula madre totipotencial, tengan la capacidad de diferenciarse en células comprometidas con cada uno de estos linajes. Por ejemplo, linaje eritroide que va a originar eritrocitos, o linaje mieloide que va a originar, ¿sí?, granulocitos polimorfonucleares, o bien el linaje linfoide que va a originar linfocitos T y linfocitos B. Cada una de estas fases fisiológicamente se denominan, por ejemplo, como células pluripotenciales, células progenitoras multipotenciales, progenitoras comprometidas con linaje de cada una de estas células y son células precursoras ya definidas con linaje que van a originar células o fragmentos celulares ya maduros, ¿verdad? Entonces, no se olviden, en este concepto fisiológico existen células progenitoras, células precursoras y células maduras. Acá están, ¿sí?, como el estímulo de una stem cell bajo citoquinas como interleuquina 6, 10, factor estimulante de colonias, ¿sí?, o interleuquina 1, va a originar, ¿sí?, una célula comprometida con linaje mieloide que va a diferenciarse en células progenitoras y bajo el estímulo de cada una de estas citoquinas origina células ya maduras que son visibles desde el punto de vista microscópico óptico. En cambio, estas células no se observan, son la única manera de poder observarlas es a través de cultivos celulares, o si las vemos en el microscopio se van a ver como si fuesen células mononucleares, simplemente. Muy bien, hablaremos ahora de cada uno de los fenómenos de formación o de maduración de linaje. Vamos a hablar de eritropoiesis. ¿Cuáles son los estímulos para que se produzcan glóbulos rojos? La eritropoiesis es ese proceso coordinado y ordenado donde, bajo el estímulo de interleuquina 3 y eritropoyetina, la célula madre pluripotencial hematopoyética va a originar células progenitoras comprometidas con linaje eritroide, que son la unidad formadora de brotes de colonias eritroides, ¿sí?, y la unidad formadora de colonias eritroides. Es aquí donde incide la eritropoyetina. Acuérdense, la eritropoyetina es citoquina. La citoquina o la eritropoyetina no actúa sobre ninguna de estas células que ya son células comprometidas y bien diferenciadas con linaje eritroide, sino que el estímulo es que la unidad formadora de colonias eritroides pase, madure y empiece a sintetizar hemoglobina en la fase de unidad formadora de colonias eritroides y pase a la siguiente fase de maduración, que es el proeritroblasto. Acá actúa la eritropoyetina, ¿sí? Y luego, para un proceso coordinado, se produce división celular y maduración. Miren, de una sola célula se producen 16 glóbulos rojos maduros en sangre periférica. Entonces, este proceso coordinado y ordenado se conoce con el nombre de eritropoiesis. La eritropoiesis es el proceso de formación de los eritrocitos, ¿verdad?, en el adulto. Y eso se produce en la médula ósea, ¿sí?, a partir de las células madre pluripotenciales mediante procesos bien conocidos y el estímulo de unidades formadoras de colonias eritroides, unidades formadoras de colonias eritroides pequeñas y escasas, se produce estímulo de eritropoyetina para que se sintetice hemoglobina a ese nivel y se produzcan señales de maduración y diferenciación celular. Todo esto se puede ver, no se ve desde el punto de vista ordenado, pero cuando hacemos un aspirado medular vamos a poder ver estas células. Miren, aquí está un proeritroblasto, es la célula más grande y es el precursor más inmaduro visible de la serie roja. Y luego tenemos los eritroblastos basófilos, los eritroblastos policromatófilos y los eritroblastos ortocromáticos. Son glóbulos rojos prácticamente que tienen núcleo. Proeritroblasto, eritroblastos basófilos, eritroblastos ortocromáticos y obviamente los reticulocitos que no se ven, ¿no? Para ver reticulocitos, ayer habíamos dicho, se necesita una tinción que se llama azul brillante de crescilo. Acuérdense, uno de cada 100 glóbulos rojos es un reticulocito. Entonces, esto se traduce, ¿no? Por ahí. Si yo les pregunto cuál es el proceso fisiológico, morfológico de maduración de la eritropoiesis, ustedes me tienen que contestar. ¿Sí? En la unidad o en la célula visible más inmadura desde el punto de vista morfológico en la médula ósea, comprometida con linaje eritroide, es el proeritroblasto. El proeritroblasto pasa a eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito y glóbulo rojo. Y este es un proceso coordinado y ordenado. Mira, esta es la eritropoiesis. De la célula madre pluripotente,
las células progenitoras que son la unidad formadora de brotes de colonia eritroides, breast, el unity, unidad, o sea, es unidad de brotes, burst es brotes de colonias eritroides, las divisiones, maduración es la unidad formadora de colonias eritroides, y aquí actúa la eritropoietina, ¿para qué? Para que de la unidad formadora de colonias eritroides pase al proeritroblasto y se produzca división celular hasta la formación de eritrocitos. Es obvio entender que cualquier alteración en este fenómeno va a originar anemia, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay eritropoietina? No hay el estímulo. Si no hay el estímulo, ¿qué ocurre? Hay una anemia normocítica normocrómica regenerativa que ocurre en la insuficiencia renal crónica terminal. Y esto se observa, ¿no? Morfológicamente. Miren, aquí está el proeritroblasto, eritroblastos basófilos, eritroblastos policromatófilos, eritroblastos ortocromáticos y reticulocitos y glóbulos rojos, que ya son las maduras sin núcleo. Todo esto se dispone en la médula ósea en un núcleo que se llama eritrón, es un núcleo eritroblástico. Así se observa. Entonces, ¿cuál es el estímulo para la eritropoiesis? La eritropoietina. Es el principal mecanismo de regulación de la producción de glóbulos rojos, acuérdense, y el estímulo está dado por la tensión o la presión parcial de oxígeno a nivel de la arteriola aferente. Eso estimula el riñón, a las células intersticiales de los túbulos renales, y eso hace que se produzca eritropoietina, porque la eritropoietina estimula la producción de glóbulos rojos. Mielopoiesis. La mielopoiesis es el proceso fisiológico normal en las cuales los leucocitos se van a diferenciar en serie mieloide granulocítica y va a originar polimorfonucleares. ¿Sí? Todo eso estimulado a través de las unidades formadoras de colonias de monocitos y granulocitos. Y son las unidades formadoras de colonias bajo el estímulo de las citoquinas, que se llaman factores estimulantes de colonias, que van a originar esto: células maduras o neutrófilos segmentados, basófilos segmentados o eosinófilos segmentados. Acá tenemos la célula visible más inmadura, se conoce con el nombre de blasto, mieloblasto. El mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, banda o callado, miren, un núcleo de herradura, y segmentado neutrófilo. Lo mismo ocurre si este es un basófilo o si este es un eosinófilo. Megacariopoiesis es el proceso de formación de plaquetas, ¿verdad? En el adulto no se produce en la médula ósea. ¿A partir de qué? De las unidades formadoras de colonias de megacariocitos. Y es aquí donde actúa una citoquina que se llama trombopoietina. La trombopoietina estimula la formación, la generación de fragmentación de membranas en el interior de los megacariocitos. Y el proceso de megacariocitos y el rol de la trombopoietina se explica justamente a la estimulación de la stem cell para que se convierta en una unidad comprometida con el linaje megacariocítico. Aquí tenemos el megacariocito inmaduro y aquí el megacarioblasto, y aquí tenemos el megacariocito, que es la célula más grande, es una célula grandota, la peludosa con un núcleo pneumórfico. Se va a fragmentar por acción de la trombopoietina. La trombopoietina es la citoquina que estimula todo este proceso de trombocitopoiesis. Y no solamente la trombopoietina, sino también interleuquina 6, interleuquina 11 y factor estimulante, colonias de granulocitos. ¿Sí? Esto morfológicamente, permítame, te llamaré en 5 minutos, por favor, Jimmy. Sí, estoy en clases, te llamo en 5 minutos. Entonces, esto se observa, chicos, visiblemente en la médula ósea, y es lo que observamos. Miren, son las células grandotas. Somos un poquito acuciosos. Vamos a ver estas células. Muchas veces, yo les digo, parecen huevos estrellados cuando vemos la médula ósea a gran aumento. Y el megacariocito es la célula más grande, es una célula espumosa donde adentro tenemos ya plaquetas que van delimitando membrana y van a formar fragmentos celulares. ¿Sí? Estas son las plaquetas circulares. Sí, este es el megacarocito, es la célula más grande. Muy bien. ¿Cómo obtenemos entonces todo esto y cómo valoramos la médula ósea? Mediante una punción y aspiración. Entonces, ¿dónde abordamos? Podemos abordar en los huesos planos. En los adultos podemos hacerlo a nivel del esternón o a nivel de la cresta ilíaca póstero superior, ¿verdad? Entonces, a través de un aspirado, una aguja especial, entramos y tomamos un aspirado y tomamos un cilindro óseo, ¿sí? Y nos permite, mediante tinciones pancrómicas, ya sea Mike Grunwald, tinción de Pearls para ver cómo están los depósitos de hierro,
Vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando hablemos de anemia ferropénica o anemia asociada a enfermedad crónica, cuál es la diferencia, por ejemplo, si hacemos tinciones de hierro. En uno va a haber hierro y en el otro va a haber un exceso de hierro, por ejemplo, la anemia inflamatoria. O podemos hacer inmunocitoquímica para poder identificar diferentes células anormales. En la biopsia medulosa vamos a ver la morfología, enviamos esto al patólogo para que se haga un estudio morfológico mediante técnicas tintoriales de hematoxineosina o bien técnicas de inmunohistoquímica. Podemos también hacer estudios citogenéticos para poder determinar el cariotipo. Cuando veamos, por ejemplo, síndromes mielodisplásicos o leucemias, vamos a ver que existen alteraciones citogenéticas características que son las responsables de este proceso de disdiferenciación y de alteración en la maduración y diferenciación celular. O bien podemos caracterizar las células de la médula ósea por medio de citometría de flujo. ¿Cómo se hace el aspirado medular? Miren, en los niños, en los pequeñitos, podemos hacer un aspirado medular en la tibia, en la cresta tibial, pero principalmente donde hacemos en la cresta ilíaca posterior superior, ya sea izquierda o derecha, mediante una aguja especial, penetramos la cortical, entramos a la porción esponjosa y realizamos un aspirado medular. Obviamente, vamos a ver y vamos a hacer una correlación entre lo que vemos en la médula ósea con lo que se ve en la sangre periférica, y hay una serie de alteraciones en función de la celularidad de la médula ósea y la celularidad periférica, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, o sea, procesos donde existe hipercelularidad en la médula ósea, sin embargo, citopenias en sangre periférica, eso ocurre en la displasia medular, o podemos ver hipoplasia medular con pancitopenia, plasia medular, o podemos ver una hiperplasia por presencia de células inmaduras o blastos con, ¿ya? Con citopenias en sangre periférica, leucemias agudas, o podemos ver, por ejemplo, una médula hiperplásica con citopenias, anemia megaloblástica, o procesos de síndrome mieloproliferativo donde vemos hipercelularidad en la médula ósea y gran aumento de celularidad en sangre periférica, con hiperleucocitosis, con trombocitosis, con eritrocitosis, por ejemplo. Son diferentes entidades patológicas que las vamos a ir estudiando y que, pues, obviamente son repercusión de lo que ocurre, ¿sí? De las alteraciones que ocurren en la médula ósea. Estas son las agujas con las que hacemos nosotros los aspirados medulares. Se llama aguja de Jamshidi. Es una aguja que tiene un trocar hueco y tiene un mandril, ¿sí? Corto. Esto es para hacer un aspirado medular a nivel del esternón o aspirados medulares en individuos flacos. Si que nosotros queremos hacer unas biopsias de médula ósea, utilizamos esta aguja más larga, más gruesita, que se llama aguja de Jamshidi, con un mandril interno. Quitamos el mandril y tiene un filo a nivel distal que va a perforar el hueso y va a tomar una pequeña muestra ósea. Todo esto lo vamos a vertir en laminillas, ¿sí? En laminillas, y vamos a hacer una tinción pancrómica y vamos a hacer la observación microscópica. ¿Cuáles son las características de la espiral medular? Obtenemos un escaso volumen entre 1 a 3 mililitros, y de acuerdo a la morfología inicial podemos ver una médula ósea muy roja, que nos sugiere una hiperplasia hidroblástica, o contenido oleoso y poca cantidad de células en la plasia medular, o color negruzco, lo que ocurre, por ejemplo, en algunas situaciones donde existe metástasis de un melanoma metastásico. ¿Qué es lo que hacemos con el tejido medular? Vamos a vaciarlo y vamos a hacer extendidos en laminillas y vamos a ver mediante una tinción panóptica, y a eso se llama mielograma. El mielograma no es más que la expresión de lo que estamos observando en la médula ósea. Y nosotros, al realizar el informe del mielograma, dividimos a las células en tres grupos. El primer grupo es la serie mieloide granulocítica. El segundo grupo, la serie eritroblástica, y el tercer grupo, la serie linfoide monocítica y megacarocítica. Y es el porcentaje aproximado. La mayor cantidad de células que nosotros obtenemos y que se observan son de serie mieloide granulocítica, el 60%. Y vemos mielocitos, promielocitos, callados. Contamos, generalmente se cuentan 500 células. La relación granulo-eritroide es más o menos 3:1, ¿no? Son los granulocitos, y la relación eritroide 20%, 3:1. En la serie eritroblástica vamos a poder ver todo lo que son proeritroblastos y eritroblastos en diferentes fases de maduración. Eritroblastos basófilos, policromatófilos, ortocromáticos. Y lo mismo con los precursores linfoides y con los megacariocitos. Todo esto, obviamente, lo vamos a informar cuando hacemos un mielograma. Y eso es lo que observamos. Miren, por ejemplo, aquí vemos polimorfonucleares, aquí vemos un monocito, aquí ven
células o banda o callado, aquí ves un metamielocito, ¿sí? Entonces son alteraciones o son la observación morfológica de la médula ósea, ¿sí? La médula ósea normalmente debe verse así, pleomórfica y con algunas gotas de grasa, ¿verdad? Esta es la médula ósea normal. Este es un megacariocito. El megacariocito es la célula más grande, que son los nichos de la médula ósea, y vamos a ver tejido hematopoético, y lo demás son células que nosotros las vamos a interpretar. Es un megacariocito. Este es un osteoblasto. ¿Sí? Los osteoblastos son las células precursoras de formación de hueso. ¿Sí? Son células mesenquimales. Y aquí tenemos osteoclastos. Los osteoclastos viven en nichos, ¿sí? Con células excéntricas, citoplasma más espumoso de tipo basófilo. Muy bien. Aquí vemos osteoclastos o células o sea, pleomórficas con múltiples núcleos. Y esto es lo que es de esta manera como nosotros deberíamos informar un mielograma. Estos son los porcentajes de los diferentes precursores que se observan en la médula ósea, ¿verdad? La célula neutrofílica, la serie eosinofílica, la serie basofílica, los linfocitos, la serie granulocítica. Y los porcentajes, porque se cuentan entre 500 y 1000 células cuando observamos esto al microscopio. Muy bien. En algunas ocasiones vamos a ver en primera instancia, por ejemplo, alteraciones de la celularidad. Podemos ver una hiperplasia eritropoyética. ¿En qué situaciones vemos hiperplasia eritropoyética o hiperplasia eritroblástica? En las anemias regenerativas y en las anemias donde existe diseritropoiesis, como ocurre, por ejemplo, en la anemia sucesiva crónica o en los síndromes mielodisplásicos. En algunos casos donde existe aumento de la serie granulopoyética, podemos observar infecciones, ¿no? Inflamaciones. Muchas veces vamos a ver reacciones leucemoides o desviación a la izquierda con presencia de células precursoras de serie granulocítica, mucha banda, mucho callado, mucho metamielocito. O en algunas ocasiones vamos a ver metástasis neoplásicas o los síndromes mieloproliferativos, como leucemia mieloide crónica, u otros síndromes mieloproliferativos crónicos, como policistia vera y trombocitosis esencial. Todo esto lo vamos a estudiar más adelante. Lo importante es que ustedes sepan que a nivel de la médula ósea, observando la médula ósea, vamos a poder nosotros identificar, ¿sí? ¿Cuál es el proceso o cuál es la alteración fisiopatológica que está originando estas enfermedades? Aumento de linfocitos podemos ver, por ejemplo, en una plasia medular. En la plasia medular existe una disminución de la serie eritroide y la serie mieloide, pero no de la serie linfocítica. Aumento de células plasmáticas en una enfermedad que se llama mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una enfermedad neoplásica donde existe una hiperplasia de células plasmáticas. Acuérdense, las células plasmáticas son linfocitos B maduros productores de inmunoglobulinas, o en algunas ocasiones enfermedad hepática crónica, en las cirrosis hepáticas, en la insuficiencia hepática severa. Si hacemos un aspirado medular, vamos a ver plasmocitosis, pero es una plasmocitosis policlonal, no es monoclonal. O la presencia de macrófagos e inflamaciones, el anemia hemolítica autoinmune, en hemopatías malignas o en metástasis neoplásicas, vamos a ver presencia de macrófagos en la médula ósea. O bien podemos ver, miren, esta presencia de gran cantidad de células anormales, inmaduras, con nucleolos. Eso se llama blastosis. Esta es una leucemia aguda, ¿verdad? O la presencia de metástasis. Miren, metástasis de un melanoma. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está una serie de links importantes en hematología. Seguramente están grabando o muchos han visto esta clase y van a poder entrar, ¿no? A todas estas estos links en hematología. Muy bien. Entonces, en resumen, a ver, ¿cuál es la enseñanza que se van a llevar esta noche a la casa o que los que están en la casa y van a ir a dormir y se van a soñar? No a tener pesadillas, por favor, con la médula, sino se van a soñar bonito. Van a decir, la médula ósea es el sitio fisiológico de formación de la sangre. Cuando hablamos de médula ósea, hablamos de dos componentes, ¿no? Un componente que es el de las células precursoras progenitoras que van a originar procesos de diferenciación celular que van a originar células maduras circulantes, pero esto no basta, sino que la médula ósea está constituida también por células estromales o microambiente inductivo hematopoyético, donde se produce interacción entre estas células a través del fenómeno célula-célula o bien la síntesis de citoquinas o proteínas que regulan estos procesos de diferenciación, maduración, proliferación celular e incluso apoptosis. Cualquier alteración en estas fases va a originar alteración, obviamente, en la formación de
células maduras. La médula se produce formación de glóbulos rojos a través de un fenómeno que se llama eritropoiesis, formación de serie blanca, ya sea por linfocitopoiesis o granulopoiesis o mielopoiesis, y la formación de plaquetas por megacariopoiesis, donde existen citoquinas que estimulan. La principal citoquina a nivel de la serie eritroide se llama eritropoetina, producida en las células intersticiales de los túbulos renales. El principal estímulo es la caída de la presión arterial parcial de oxígeno a nivel de la arteria aferente del riñón. Segundo, ¿cuáles son las citoquinas que inducen la maduración y proliferación mieloide? Son las unidades formadoras de colonias de granulocito macrófago, producidas no solamente en células de la médula ósea, sino también se producen en otro tipo de células como el pulmón, como los fibroblastos y en las células musculares. Finalmente tenemos la trombopoietina, ¿no? La trombopoietina que estimula la megacariopoiesis. Muy bien. Preguntas, chicos. Como les he dicho, o no han entendido nada o han entendido todo. Entonces debería preguntarles yo, pero les voy a preguntar en el examen. Estas cosas sí van a entrar en el examen y son básicas, muy básicas. Eh, Les voy a pedir a los que asisten, que son mis alumnos del grupo práctico, que por favor se pasen entre ustedes y a la representante los libros de hematología que yo les he compartido en las rotaciones. Hay dos libros que son básicos. Y el libro de San Sabafren, que es el de hematología de pregrado, que es básico para ustedes. Y está la hematología de Williams, ¿no? Que es el libro básico de hematología para cualquier médico general. Entonces, en esos libros se encuentran las bases de la hematología y obviamente los libros de medicina interna, Harrison y el Barreras en castellano o el Harrison y el Cecil en inglés. Preguntas antes de que vayamos a roncar. Preguntas. Fernanda, Fabiola, Noelia, Marisol, Valerí, mucha pura mujeres, puro megacariosito. Chicas, preguntas. ¿Se ha entendido? ¿Me han oído? ¿O he hablado Sí, mal? doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. ¿No les Sí, ha parecido doctor, todo claro. sí? ¿No les ha parecido una novela coreana sin traducción? No, doctor, se entendió todo bien. Perfecto, excelente. Ya, Valerí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántos hemos asistido? ¿Cuántos gatos hemos asistido? A ver, chicos, ¿cuántos somos? Hemos Fabiola, llegado a 18, doctor. ¿cuántos? Llegamos. 18 llegamos porque han ido cambiando algunos. 3 tristes gatos. Ya, no importa, ustedes son los que han entendido y los que van a contestar más fácilmente en el examen. Bueno, chicos, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Mañana vamos a hablar sobre el estudio inicial de un paciente que tiene anemia. Vamos a empezar a hablar de las anemias y cómo se hace el diagnóstico de los diferentes tipos de anemia. ¿Sí? Nos vemos mañana a las 7. Gracias a Mega Labs, no al Mega de ustedes, no a su grupo de estudiantes, sino a Mega Labs, que es un laboratorio que nos mima mucho, que nos ha permitido utilizar esta plataforma. Nos vemos mañana. Gracias, chicos. Hasta mañana. Muchas gracias, Chao, doctor. doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.